Entonces les voy a hablar de una manera pues rápida sobre esto que yo me encontré, que es el campo de los saberes y las disciplinas escolares, que básicamente es, digamos, lo que movió esta investigación. Y es que precisamente los saberes y las disciplinas escolares es un campo de estudio que primero se fundamenta en investigaciones de tipo histórico y su objeto es la enseñanza, digamos, en este caso de las ciencias y los saberes que se apropian y circulan en un espacio muy especial, que ahora les voy a comentar cuál es la visión, que es la escuela. Ahora, y que ese proceso de escolarización de los saberes es un proceso cultural y social que es particular, porque ahora les voy a comentar cuál es la visión que se tiene de la escuela, porque es un lugar autónomo donde se produce un saber. Ahora, en este caso, les voy a enunciar de una manera rápida cuáles son las tradiciones historiográficas en el campo de los saberes y las disciplinas escolares. Como ya les comenté, entonces es un campo que se ocupa de hacer historia, digamos, de cómo esas disciplinas escolares emergen a partir de unos saberes que estaban por fuera de la escuela. Entonces, estudiamos por ahí unas tradiciones, digamos, historiográficas que se dan en torno a este estudio y tenemos desde los anglosajones a Woodson, que ellos o los anglosajones fundamentalmente se encargan de hacer un estudio, digamos, desde la sociología del currículum. Ellos también lo llamaron los curriculum studies o los estudios de currículum en los años 80 del siglo XX y analizan fundamentalmente la historia de las disciplinas. Digamos, ellos, por ejemplo, Woodson trabajó la historia y la geografía. Entonces ellos básicamente estudian es eso, la historia de las disciplinas en ese caso. Ahora, después cambia su objeto de estudio en este caso y se interesaron mucho por las experiencias de vida de los profesores y al igual que los educandos. Entonces se encargaron como hacer la historia de vida de los profesores y su experiencia en la enseñanza de los saberes, digamos, en este entorno anglosajón. Entonces, esa es una primera aproximación que se dio desde una tradición historiográfica. Los franceses, digamos que digamos, la tradición que más me llamó la atención, ellos tienen otro tipo de visión. Por ejemplo, Dominique Juliat, ella hace un acercamiento es a un concepto que se llama cultura escolar. Entonces, en la cultura escolar dice, es que allí en la escuela hay un conjunto de relaciones de saber y de poder que influyen mucho en la configuración de los saberes escolares. Chervel va un poco más allá y dice, lo que pasa es que la escuela, digamos, es un lugar diferente. Es un lugar donde primero es autónomo y en segundo lugar produce una propia cultura o una cultura propia, la cual es específica en relación a los saberes, la cultura y con respecto al saber oficial, que eso es lo más importante, es decir, que no es un lugar donde se va a hacer una aplicación del saber oficial, sino que allí se transforma para volverse un saber de tipo escolar. Ahora, Ebrard, que es otro integrante de esta tradición francesa, él estudia fundamentalmente a nivel histórico, obviamente, las condiciones que posibilitaron la emergencia o el establecimiento de unos saberes en la escuela a partir del siglo XVII. Él lo llama los saberes básicos o, en este caso, los saberes elementales. Ahora, él lo que plantea o que tiene como propósito es que estos saberes tienen un objetivo distinto a la reproducción para un medio profesional específico. Es decir, eso tiene otra finalidad en este caso. Ahora, también está en acuerdo con que la escuela es el lugar donde se constituyen esos saberes que van a ser escolarizables, que no es el Estado el que los vuelve escolarizables, sino la escuela misma. Ahora, desde los españoles,
¿qué es lo que se ha trabajado fundamentalmente? Pues Antonio Viñao trabaja sobre los materiales, ya son los materiales de texto para la enseñanza. Ellos le llaman como los productos culturales. Hay un grupo muy interesante que es el grupo de investigación Fedicaria, que me gustaría, digamos, como resaltar, que tienen incluso un material muy interesante disponible para el público. Eh, Ellos trabajan la historia de las disciplinas escolares teniendo en cuenta o como fundamento o como foco el origen sociohistórico. En el marco también están de acuerdo con que esa dinámica se da en la escuela. Entonces, dentro de esas tres tradiciones, que son las clásicas, pues este estudio que les voy a presentar se inclinó hacia la tradición francesa. Ahorita les voy a comentar cuál es digamos, el por qué la elección. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? Entonces, en Colombia hubo también la inquietud porque, bueno, ¿de dónde salen, digamos, esos saberes que se están enseñando en la escuela? Y resulta que aquí los que han abordado ese campo no son los historiadores, sino que han sido los profesores encargados o del campo de la educación y la pedagogía. En este caso, algunos miembros del grupo de Historia y la Práctica Pedagógica. En este caso, el profesor Rafael Ríos de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle, él emprendió un proyecto muy interesante denominado Saberes y Disciplinas Escolares en Colombia. Entonces, es un proyecto que fue interinstitucional. Trabajó en la Universidad de Antioquia, la Javeriana, la Nacional y, por supuesto, la Universidad del Valle. Abordaron estudios, digamos, desde la filosofía, las ciencias sociales, la pedagogía, las matemáticas, la lectura y la escritura en niveles primario y secundario, y haciéndose siempre la pregunta, bueno, ¿cómo esos saberes se escolarizaron? En ese sentido, también surgió otra pregunta. Bueno, la historia, digamos, ha tenido un papel importante dentro de estos estudios, pero la geografía observamos que estaba por fuera de estos estudios sobre disciplinas escolares. En ese sentido, ¿qué encontramos de la geografía? Lo que se encontraba en la geografía fundamentalmente haciendo la revisión historiográfica y bibliográfica era fundamentalmente la historia de la ciencia. La historia de la ciencia, también la historia o alguna referencia a las metodologías, a los temas, pero no digamos ese proceso de constitución como una disciplina escolar. Entonces, en ese sentido, en Colombia ha sido importantísimo el inicio de ese proyecto de saberes y disciplinas escolar y por tanto, pues el resultado que hoy les voy a presentar y la investigación tenía como ese objetivo, ¿no? Hacer un aporte a ese conocimiento sobre las disciplinas de los saberes y saberes escolares, que en el caso de la geografía, pues había una necesidad, pienso yo, o eso pensamos al inicio del proyecto, que era necesario hacer, como para el conocimiento de los profesores, de los estudiantes, de las mismas facultades de geografía, saber, digamos, ese saber que es tan importante desde siempre, cuando se comenzó a escolarizar. En ese orden de ideas, pues lo que se planteó, digamos, como problema, en este caso, como ya les había comentado, pues el proceso de constitución de la geografía como disciplina escolar, pero entonces otra decisión que se tomó, que me pareció importante, es que se tomaron los manuales escolares que se crearon para su enseñanza y obviamente otros documentos que no eran para enseñanza, pero que tenían relación con la enseñanza de la geografía. Entonces, en este caso, la idea es mirar entre esos otros documentos las formas de apropiación que se generaron en todo ese proceso de constitución de la geografía escolar. Ahora, el estudio se enmarca dentro de una mirada o una perspectiva investigativa, eso sí, que se plantea por la profesora Olga Lucía Zuluaga y el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, que ahora en la parte de metodología, pues voy a hacer alusión a ello. Muy importante porque es el grupo de investigación que ampara el doctorado interinstitucional en educación. Ahora, entonces, lo que se va a problematizar
Entonces ahí se los presento, es el proceso de constitución de la geografía como disciplina escolar a través de esos documentos fundamentales que son los manuales, pero también se tiene en cuenta la exterioridad, que son otros documentos que ya se los voy a mostrar, que no son para ese efecto, pero que tienen mucho que ver. Ahora, entonces, en ese sentido, la escuela, como se va a ver para este proyecto y como se entiende de la tradición francesa, es un espacio donde se establecen esas relaciones complejas en donde se constituyen las disciplinas escolares. Ahora, en este caso, la geografía. Ahora, es un espacio entonces donde se genera una cultura propia y construye su propia realidad. Vale la pena aclarar que en este caso el ejercicio que se hizo no es de mirar cómo la ciencia se pasa directamente o el saber científico se pasa directamente a la escuela, digamos como un lugar donde no pasa absolutamente nada, sino que ahí donde se produce un saber especial. ¿Listo? Algo que no existía, pero que emerge allí. Y en este caso, la relación que se va a establecer ahí entre es el saber y la disciplina escolar, que es lo que se pretende describir pues con este trabajo. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo? Pues en este caso nos valimos de unos documentos que se escogen bajo la idea que nosotros manejamos, digamos, en el doctorado, que es la del saber pedagógico, que está disperso, digamos, en esas relaciones sociales y que se asume que es un saber que está en la sociedad, pero está en unos documentos, que es el trabajo que a mí me tocó hacer, que es recogerlos, analizarlos, tematizarlos para poder generar estos resultados. Ahora, ¿cuáles fueron los documentos en total? Fueron 440 aproximadamente, 440 documentos en este caso. De esos 440, los básicos para el estudio fueron 12 manuales escolares, producidos entre el año 1825 y el año 1869. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se toma como base esa documentación, pero se relaciona con aquellos otros documentos restantes que están por fuera de la escuela, que no, digamos, necesariamente son para enseñar. En este caso, pues se toma la decisión de los manuales en congruencia con lo que dijo André Chervel de la tradición francesa, que cuando el maestro expone, digamos, a través de un manual, un contenido de conocimientos, ese es el preciso momento donde se puede decir que nace una disciplina de carácter escolar. Entonces, allí, dentro de esa apreciación, nos fundamentamos para escoger los manuales escolares, en este caso, para poder sustentar de cómo nace esa disciplina escolar y los demás documentos precisamente para poder describir, digamos, cómo fue ese proceso de apropiación de la geografía en la escuela. Eso es básicamente lo que se da allí. Ahora, pues los conceptos que se utilizan, pues ya sabemos que en este caso, Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, eh, el filósofo Michel Foucault, también hay una apropiación de conceptos como arqueología, genealogía, discurso, saber, etcétera, etcétera. Bueno, la presentación, digamos, de cómo se planeó o cómo se hizo el plan temático digamos, ya de los resultados de la investigación, fueron en 5 puntos. El primero, pues que se le denominó la hipótesis geográfica, que hace referencia al capítulo número 1, pues es donde inicialmente se están incluidos los aspectos teóricos, conceptuales, metodológicos, y que es lo que, digamos, abre la puerta para dar sustento a los resultados de la investigación. En un segundo punto, pues ahí está la monarquía española y las discusiones sobre el territorio de la Nueva Granada durante la colonia, que ahí es donde se presenta que desde la colonia, tocó pues irse un poco más atrás de 1825, desde ahí se observó, digamos, una preocupación por el tema del territorio. Hay una discusión y una problematización, y en este caso, a partir del proyecto reformista de los Borbones o las reformas borbónicas durante el siglo XVIII. Ahora, ¿cómo se evidencia esa preocupación o esa problematización sobre el territorio? Pues en los diferentes discursos que se generan durante la época y que están evidentes en los documentos.
son de orden económico, político, estadístico, está en la misma constitución del virreinato, en los planes escolares de la época, en el plan geográfico que se plantea en esa época, lo que se va a ampliar en adelante. En el tercer punto, que está un giro discursivo que le llamamos de la naranja al planeta, es donde aparece la disciplina, la geografía como disciplina escolar. Es decir, allí en ese espacio se evidencia la emergencia de este saber en el contexto de una forma de escuela que se llama la escuela mutua, o a través del método de Bell y Lancaster. Durante el periodo republicano ya, obviamente después de 1825, que se da el primer manual, y obviamente, pues la condición fundamental para su aparición, como ya lo había dicho, el manual escolar, que es, digamos, como el presupuesto que se maneja allí. En el punto número 4, pues se hace una mirada importante a la comisión coreográfica y esa idea del redescubrimiento de la nación, que muestra cómo aparece la población como una preocupación. Antes de eso no aparecía, digamos, la población como una preocupación de gobierno, o como un asunto de gobierno, lo que llevó a plantear a través de la comisión coreográfica y otros elementos que le voy a escribir más adelante, un proyecto civilizatorio. ¿Listo? En ese proyecto, la comisión jugó un papel importantísimo en esa idea de plantear ese proyecto y el redescubrimiento de la nación, porque hasta ahora los conocimientos que se trabajaban antes de la comisión eran los de la expedición botánica. Y finalmente, pues se le nombró para no concluir, pues con la idea de no cerrar la investigación, se analiza pues la descripción de todas esas tecnologías geográficas que se le llamamos acá, que componen una política de gobierno a nivel geográfico, a partir de ese proyecto planteado por la Comisión Coreográfica. Ahora, incluye también pues unas consideraciones finales que son para discutir y las perspectivas de próximas o de otras perspectivas investigativas que se pueden generar a partir de este ejercicio. Con respecto a la metodología, que en este caso a los documentos le vamos a llamar el campo documental, pues en este caso no hay una metodología con una estructura o un esquema preestablecido. Se trabaja bajo una noción metodológica de Michel Foucault que se llama la noción de caja de herramientas, que es precisamente una idea que permite que desde diversas fuentes se tomen elementos como herramientas que posibilitan el abordaje y el análisis de un objeto de estudio. Ahora, como esta es una investigación histórica sobre saberes y disciplinas escolares, como ya le conté, pues se van a tomar manuales escolares producidos desde el 25 o 1825 hasta 1869, al igual que otros documentos que están por fuera del espacio escolar. Ya les había comentado eso. ¿Debido a qué? A que este proceso de institucionalización no fue, digamos, un producto de alguien, no se le puede atribuir a una persona, sino que fue avalado, digamos, por diferentes tipos de fuerzas, desde diferentes tipos de lugares, por ejemplo, desde las leyes, desde los informes gubernamentales, desde los decretos, que son los que le dan una condición de posibilidad para que la geografía hubiese aparecido ya como una disciplina escolar y en un espacio específico, como ya les conté que es la escuela. Ahora, son los que se tienen en cuenta. Entonces, la revisión documental, incluyendo los 12 manuales, fueron alrededor de 440 documentos. Yo aquí me voy a permitir mostrar un poco. Esta fue, digamos, algunos de los documentos que se tomaron en cuenta. Por aquí tenemos los documentos de constitución de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, están algunos manuales, están documentos de tipo literario, hay documentos que también hacen referencia a cuestiones administrativas, sobre construcción de caminos, están los manuales escolares, pero también están los compendios, que son
diferentes. Tenemos las leyes, en este caso, tenemos cancioneros, bueno, una cantidad importante de documentación, y lo que más digamos, nos preocupó fundamentalmente era que esos documentos fueran, digamos, desde diversos lugares discursivos para que digamos, el informe fuera, digamos, lo más acorde posible con la metodología que que se está planteando en el caso de la investigación. Entonces, dentro de ese campo documental, pues en torno a a la metodología, pues hay una especie de manejo que se dio. Y primero se hace una revisión documental. La revisión documental fundamentalmente consiste, digamos, en la escogencia, digamos, de los documentos que se relacionan con el tema. Entonces, se tiene un campo muy grande y en este caso le llamamos el levantamiento del campo documental. Entonces, en este caso es importantísimo, o lo que se tuvo muy en cuenta, son las formas en que son nombrados esos materiales, esos documentos. Ahora, ¿dónde fueron consultados estos materiales? Pues en los archivos históricos. También fueron consultados en archivos digitales, bibliotecas, y no se discriminó, porque esa anotación hay que hacerla, no se discriminó el origen del documento. Es decir, algunos tenían pretensión de cientificidad, otros no, pero estaban relacionados con la temática. Por ejemplo, tenemos cuestiones literarias, pasquines, algunos documentos estaban sin nombre, pero en este caso lo que importa no es el autor, sino que lo que estamos haciendo es un análisis desde los enunciados para poder describir el discurso sobre cómo se implantó la geografía o cómo nace la geografía como una disciplina escolar. Entonces, en este caso se clasificaron, digamos, estos documentos y se hizo la selección. Entonces, bueno, después de la selección se van a comenzar a organizar. Primero, documentos que se relacionaron con la historicidad de la pedagogía, otros que son de difusión por parte del Estado, otros relacionados con la adecuación social de los saberes, otros con la producción del saber, otros con las normas, otros con las posiciones de sujeto. Entonces, en ese caso, pues en esa selección también hay que hacer una organización y agrupación de los mismos. Ahora, con respecto a la revisión documental, como ya les había comentado, son las formas de nombrarlos. Entonces, un ejemplo. Entonces, los documentos representativos, aquí es donde se aíslan o se comienzan a tomar. Entonces, en el primer punto, se hace una agrupación de todos los 440, en este caso, que fueron pues la documentación. Entonces, se van separando por grupos, dependiendo el tema. Ahora, aquí se cogen solamente los manuales y se organizan de acuerdo a las formas de nombrar. ¿Cómo así que de acuerdo a las formas de nombrar? Entonces, ya les voy a comentar aquí qué fue lo que se tuvo en cuenta. Entonces, por ejemplo, algunos manuales de geografía son metódica, algunos son noticia, algunos son, por ejemplo, catecismo, algunos, recuerdo uno por allí que eran canciones. Bueno, entonces todo eso es importante, esa caracterización, porque en este caso, el tipo de fuente a que pertenece, que son manuales escolares, es importante como esa clasificación. ¿Por qué? Porque son las distintas maneras de nombrar el texto escolar. Y obviamente lo más importante es que están dispuestos para la enseñanza de la geografía en la escuela. Y son distintos, obviamente,
de aquellos documentos que están por fuera del espacio escolar. Entonces, en este caso, es muy importante saber, digamos, como las formas de nombrar, digamos, las diferentes formas en que se enseñaba la geografía. Entonces, esto es una pequeña muestra, digamos, de las diversas formas que se encontraron para este estudio. Bueno, después de la revisión documental, que se hace esa clasificación por las formas de nombrar, tenemos la tematización. Entonces, en este caso, pues la tematización o la lectura temática que se hace de ellos es que se van tratando de mirar de qué asuntos tratan. Entonces, hay unos temas que son recurrentes, hay otros temas que de pronto desaparecen, otros temas que permanecen en el tiempo, otros que, como ya les comenté, son solamente por un tiempo y comienzan a aparecer de otra manera. Ahora, em, van dejando entonces unas temáticas estos manuales escolares, lo que en este caso le llamamos una regularidad. Entonces vamos a ir aislando cuáles son las regularidades temáticas que se van planteando en estos manuales. Ahora, esta lectura que se hace, que es una lectura temática o una tematización, va diferenciando objetos y formas de nombrarlos. Ahora, por ejemplo, con respecto a la Tierra, que es un tema que fue recurrente en la mayoría de los manuales, resulta que tenía diferentes formas de tratarlo. Por ejemplo, primero fue la Tierra como una naranja, se hablaba como una naranja, digamos como una forma de representar. Luego, en otros hacían la referencia a la misma Tierra, pero como un globo. Otros hacían referencia como una esfera. Otros hacían referencia como una circunferencia, hasta que finalmente la Tierra fue un planeta. Es decir, ese transcurso discursivo se nota en los diferentes tipos de manuales y esa es una de las descripciones que se realizan y ese cambio, digamos que uno podría decir, no, pues solamente es aquí es naranja y luego planeta y no pasa nada. No, eso digamos que hace referencia a un cambio, digamos, estructural en la enseñanza de la geografía. Entonces, en ese caso, es importantísimo la tematización o las formas de nombrar y los temas que se van, digamos, como notando en estos manuales. Luego se hizo una caracterización ya de temáticas bajo un principio, pues, interesante dentro de la arqueología del saber, que son las relaciones. Vamos a mirar cuáles son las relaciones que van apareciendo. Entonces, se ubican esas categorías que son predominantes, regulares, recurrentes en cada documento, como ya se hizo, con la intención de mirar qué relaciones hay. Entonces, por ejemplo, y eso le llamamos temáticas directrices. Entonces, las temáticas que van repitiendo se van agrupando por relaciones. Entonces, por ejemplo, en el documento número 1 que se trabajó, que es el manual de 1825, hubo unas temáticas recurrentes que se vuelven relacionales. Entonces está territorio, población, indígenas, economía, guerra, Simón Bolívar, héroe, raza y clima. Entonces digamos que eso es lo recurrente dentro de ese manual y que eso se convierte en una relación temática. Ahora, el siguiente paso es establecer el sistema de relaciones entre esas temáticas. Entonces se hace el cruce de todos los 12 manuales y comienza uno a mirar la emergencia de unas temáticas o unas relaciones temáticas que son recurrentes. Entonces esas se van aislando y, por ejemplo, una temática muy interesante que son susceptibles de describir son la tierra, geografía, enseñanza, método y representación. Es decir, que esa tierra, esa geografía, esa enseñanza, ese método y esa representación fueron recurrentes o unas temáticas directrices en los manuales de geografía y al final forman una agrupación. ¿Qué sigue después? Pues la caracterización de esas temáticas y su descripción, que es la parte final. Entonces, a eso le llamamos cortes históricos, establecimiento de agrupaciones o cortes históricos. Entonces, esas agrupaciones de enunciados o formas de enunciación son las que yo les voy a describir y que constituyeron los capítulos de la investigación. Un ejemplo. Entonces, en este caso, geografía, tierra, clima, población, economía, gobierno indígena, civilización, religión y método, enseñanza, representación y raza.
Esas fueron las temáticas que al final se lograron establecer y que son objeto de descripción porque son las relaciones que aparecen en los capítulos de la investigación. Ahora, entonces vamos a la parte de los resultados. Bueno, con relación a los resultados, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces se identificó, así como primera medida, una periodización que, que se denominó de la siguiente manera. Entonces, un primer resultado que es importante tener en cuenta es que esta periodización no existía. Entonces, esta es la periodización que se tiene en cuenta para, digamos, la historia de la enseñanza de la geografía. Entonces, de acuerdo a esa descripción de esas temáticas, se tuvo en cuenta una periodización de 1750 a 1808, el caso de la discusión o esa preocupación o esa problematización sobre el territorio que se planteó desde la colonia. Otra agrupación, digamos, cronológica está de 1825 a 1865, que es el cambio discursivo de la naranja al planeta, y es donde aparece allí O o se se ha caído consolida. la señal de Arley. Sí, Eh, No, 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 está bien, ya, sigue ya Arley. sé. No, No, yo sí, escucho, está sí. bien Arley, sigue. ok, Ah, ok, muy bien. Si cualquier problema me dice, no hay ningún problema. Yo acá miro, pero tengo señal full Ah, no, aquí. está bien, Bueno, fue la profe Zaida la que se le cayó, sí, parece. debió ser. ok, bueno, muy bien. Te les comentaba que la segunda periodización es donde aparece ya la geografía como disciplina escolar y el tercer, digamos, la tercera periodización es la Comisión Coreográfica del Redescubrimiento de la Nación, que va de 1826 a 1857. Aquí hay que aclarar algo porque pues de pronto puede causar alguna extrañeza que pues yo que estudié licenciatura en historia, normalmente se cree que los estudios históricos son secuenciales. Entonces, en esta metodología, como se atiende es a las formas, cómo se dijo, cómo se planteó, y obviamente es una investigaciones de carácter documental y discursivo, no se tiene en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, no se le hace mucho caso a eso de los periodos presidenciales y demás, porque en muchos casos los cambios que se dan, por ejemplo, no tienen absolutamente nada que ver con ideología liberal, conservadora, etcétera, etcétera, sino que son todo lo contrario. Entonces, este tipo de estudios no nos impulsa a forzar los periodos para acomodarlos así. Lo que se dice es muy liberal o lo que se dice es muy conservador, no, no tiene ninguna incidencia dentro de esta perspectiva investigativa, por decirlo así. Ahora, otro resultado que se da allí es que precisamente esa problematización sobre el territorio, pues es una cuestión que viene desde el siglo XVIII. Ahora, en este periodo del siglo XVIII, la geografía todavía no es constituida como una disciplina. Lo que hay es una dispersión, digamos, de ese discurso de la geografía en la constitución del virreinato, en las leyes, la colonización de espacios vacíos, veía yo que en los documentos es una preocupación importante, en la expedición botánica, en la elaboración de cartas, de mapas, los planes geográficos, los planes escolares, eh, que lo que tenían era como una pretensión de definir qué era el virreinato, ¿no? Lo que implicaba la incorporación de esos territorios y las poblaciones que aún no estaban sometidas al gobierno imperial. Entonces es una preocupación fuerte, digamos, de los Borbones, porque había que someter, digamos, a esta población y ese territorio al orden virreinal, y para eso crearon pues toda una artillería, pienso yo, digamos, de elementos, desde las leyes, desde los planes, para ver cómo se obtenía un saber sobre ese territorio y poder, digamos, armar los planes y las leyes para poderlos gobernar. Entonces hay una preocupación fundamental que emerge
desde el siglo XVIII y no es propio, digamos, del siglo XIX con el periodo republicano, que eso, digamos, fue lo que se descubrió en un primer momento. Ahora, el, el nacimiento de la geografía es como disciplina escolar, que me parece que es el punto, pues, importante allí. Se genera primero en un contexto histórico, que es el de la República, y un contexto educativo, que es el de la escuela mutua. Que ya sabemos que la escuela mutua, el método lancasteriano, es el método, digamos, de monitores, donde fundamentalmente era una educación para pobres. Y era una educación masiva donde no se incluía digamos, el pensamiento, sino que era la copia, fundamentalmente. Entonces, para el aprendizaje de la lectura, por ejemplo, y la escritura simplemente eran los tipos, las imágenes y la reproducción. Los manuales, por ejemplo, que se producen bajo el método lancasteriano utilizan el método de pregunta y respuesta, el método silogístico. Entonces, fundamentalmente es para la reproducción, para la memorización. Entonces, en ese entorno, digamos, de ese proyecto de nación, es cuando nace la geografía como disciplina escolar, teniendo en cuenta que la geografía es un saber de Estado, es un saber muy importante. Es tanto que estos manuales que se producen, en su gran mayoría, por no decirlos todos, para no temer como equivocarme, son generados o diseñados por militares que están al servicio del Estado. Ahora, el primer manual de enseñanza de geografía, como ya lo había comentado, marca o su uso en la escuela por parte de un maestro para enseñar, es el manual que ya se los voy a mostrar aquí, que se denomina Noticias sobre la Geografía Política de Colombia. Este es para la enseñanza de la Escuela de Primeras Letras y su autor es Pedro Acevedo Tejada. Entonces, un militar de la época. Entonces, él es familiar de un prócer. Y es un texto sobre qué, qué fundamentalmente tiene o contiene el manual. El manual, pues, es un conocimiento sobre el territorio, obviamente fundamentado en todos los datos de la expedición botánica que se tenían, porque en ese momento nuestra naciente república, pues podemos decir que no se conocía a sí misma. Y esto fue un esfuerzo que se hizo desde, digamos, desde el Estado para comenzar a generar conocimiento sobre la geografía, pero en un espacio especial que es la escuela. Entonces, es necesario este manual porque la pretensión era construir una idea y representación del territorio y la población. Digamos que esa es, digamos, como la potencia que uno podría encontrar en este tipo de manuales, porque hacen mucho énfasis en eso, en cómo formar un imaginario sobre la población, sobre el territorio y sobre el mismo país. Este manual es muy importante, yo se lo recomiendo, se encuentra, yo creo que ya libre en la red, y si no, con mucho gusto yo se los comparto. Muy importante para poder entender, digamos, esa necesidad que había en ese momento de los inicios de la República de consolidar la idea de Estado, ese famoso proyecto de nación, pues que allí fue planteado en el siglo XIX, pues después del proceso de descolonización con relación a los españoles. Entonces, eso en un primer momento, pues que dentro de los resultados, pues ahí se logra, digamos, describir ese punto fundamental que es el nacimiento de esta disciplina escolar, que es la geografía. Y en un segundo momento, digamos, para resaltar, es ese paso discursivo que les comenté de la naranja al planeta, que fueron dos formas, digamos, que se encontraron de nombrar la geografía. Eh, Estuvo caracterizado este transcurso, este paso, por el interés que despierta el tema de la población. Entonces, la población emerge de una manera importante como a ese objeto a conocer, a caracterizar, a clasificar, a ubicar,
a tratar de describir. Es bien importante lo que se da allí. Además de una idea de unificación, no tanto, digamos, del territorio también, pero también de la enseñanza y la instrucción pública. Hay una lucha importante por la unificación en cuanto a métodos y manuales, que eso sea la metodología y eso serían los manuales que incluso aparecen en las leyes recomendados. Ahora, ¿esto sirvió de escenario para qué? Esa idea de la unificación, porque lo que se pretendía era formar una idea de ciudadano, que en el caso de este estudio yo lo llamé el ciudadano múltiple. ¿Por qué? Porque en primera instancia se hablaba del ciudadano agricultor y soldado, que fue lo que se logró configurar allí a través del estudio. Es decir, ese ciudadano que estaba dispuesto a trabajar por el Estado, para el Estado, en la actividad más importante de ese momento, que era la agricultura, pero también está dispuesto a empuñar las armas en caso de defender la patria. Posteriormente, cuando se cambia discursivamente al planeta, ya ese otro tipo ese ciudadano desaparece y aparece un nuevo tipo de ciudadano, que es el ciudadano ilustrado, que es el ciudadano, digamos, del conocimiento. Entonces ahí ese cambio discursivo de la naranja al planeta no solamente que cambia las formas de nombrar, emerge la población como un problema de Estado, como un problema de gobierno, sino que también aparecen o se implican otras formas, otros cambios que se dan allí, como la idea de ciudadanía. Lo que implicó entonces la clasificación importante y exclusión de grupos, apoyados en la idea del determinismo geográfico. Esto es muy marcado no tanto en los manuales, sino en los documentos que están por fuera del, digamos, del espectro escolar. Los documentos de la Comisión Corográfica. Hay una novela muy interesante que nos muestra de una manera muy directa esta idea del determinismo geográfico y de cómo se va caracterizando ciertas poblaciones según su lugar de residencia, que es la novela Manuela, de Eugenio Díaz Castro, que se la recomiendo. Es una producción literaria, pero que sirve para comprender esa idea, digamos, del determinismo geográfico y cómo eso ayudó a construir imaginarios. Entonces, en esa época aparecen varios imaginarios. Primero, del salvaje. ¿Qué es un salvaje? Entonces, todo lo que tiene que ver con aquellos grupos que no han sido sometidos a la ley o al Estado. En este caso específico, los grupos indígenas. Obviamente también la antinomia, el civilizado, que es el ciudadano civilizado. ¿Qué es un territorio y cómo es y dónde está ubicado un territorio que es sano, como lo llaman allí, y un territorio que es enfermizo o malo? Entonces, mire que ese paso discursivo, todo lo que implicó el, descripción de población, em, tratar de determinarla, de nombrarla, de especificarla, de diferenciarla de otras, el cambio de la forma o la idea del ciudadano, y obviamente también está el tema de la población y en el caso de la enseñanza, cómo el discurso va cambiando y cómo va acompañando todo este proceso. Ahora, en este caso, dentro de esa emergencia de la población, pues hay un proyecto civilizatorio que se plantea con la Comisión Corográfica. Entonces la Comisión Corográfica, que fue ese gran proyecto para redescubrir el país, lo que se planteó fue, bueno, vamos a romper un poco con el conocimiento de la expedición botánica y vamos a redescubrir. Pero entonces, como ya hay una preocupación por la población, esta comisión traía dentro de sí un proyecto de civilización. Entonces, esto hizo parte de una política gubernamental. Entonces, la comisión es el resultado de una política gubernamental, que en este estudio se le llama una política de aislamiento e incorporación. ¿Por qué? Entonces, es una política geográfica ante todo, la cual eh, sirve para el establecimiento de límites en las fronteras a través de diversos mecanismos que pretenden primero incorporar esos territorios al centro que son considerados como peligrosos, donde en la documentación aparece todo tipo
de actos ilícitos aparecen en estas zonas de frontera que ha sido bueno, yo creo que todavía sigue siendo un dolor de cabeza para el Estado. Y la idea era de sumarlos a ese proyecto a través de unos elementos que ahora les voy a contar. Es decir, que la idea es irlos adosando al Estado, pero desde el centro hacia afuera. Es decir, ir como llevando el Estado hacia allá, pero que eso que es no civilizado se quede allá, fundamentalmente. Ahora, para eso se definen dos líneas geográficas, fundamentalmente, para poder llevar el Estado allá y tener esa idea de aislamiento, incorporación. Incorporación porque se llevan las instituciones, pero aislamiento porque la idea es sostener esas personas allá. Entonces, hay unas líneas geográficas que se plantean aquí que son las más fuertes. La línea septentrional, que se le llama, que va dirigida a los indígenas de La Guajira, y otra al oriente, a las comunidades de la Orinoquía y la Amazonía. Estas estaban compuestas ¿por qué? Pues ahora sí, ¿cómo se lleva ya la civilización? Por medio de comisiones científicas, militares, religiosas, educativas, las cuales se encargaban de ¿qué? De obtener un saber sobre la población, contar, clasificar, mirar qué es lo que hacen, por qué pasan esos problemas, digamos, tan complejos de contrabando, asesinatos, concubinato, etcétera, etcétera. Y la idea es como que esas líneas fundamentales que se establecen allí, que están compuestas por estas tecnologías, se encargaban de obtener ese saber porque han escapado a las diferentes formas de gobierno. ¿Debido a qué? Al aislamiento y a la independencia que se vivía en esos lugares, porque la preocupación fundamental y el dolor de cabeza era que se observaba que esos lugares eran independientes, sucedía todo tipo de anomalías y pues la presencia del Estado era muy poca y no había un control sobre estos territorios. Por lo tanto, ¿cuál es el producto de estas líneas geográficas que se envían hacia el norte y hacia el oriente? Pues que hay una construcción discursiva de la frontera, donde se generan ¿qué? Entonces, ¿qué fue lo que se vino describiendo de todo eso? Pues que la frontera es lo ilícito. Segundo, que ahí donde viven los salvajes, es decir, que en el centro del Estado está la civilización, a diferencia de estos lugares, y sobre todo, donde no ha podido llegar algo que es clave durante todo este proceso de proyecto civilizatorio, la religión católica. Es decir, la religión católica o esas formas del catolicismo con toda su disciplina, sus formas, su moral, no ha podido llegar a estos lugares. Un ejemplo, cuando estos informes que llegan de las fronteras, es muy interesante como ellos le ponen el acento a número de personas bautizadas y casadas, por ejemplo, bajo el rito católico. Entonces se escandalizan porque realmente los números son escasos en estos lugares, pero obviamente es por la ausencia fundamentalmente de esa idea de catolicismo y la forma fundamental y yo diría cultural del catolicismo. Entonces, y eso hacía mucho más eh, o acentuaba más esa idea del salvajismo en esos lugares o en esos espacios geográficos. Ahora, entonces esa construcción discursiva de la frontera se genera a partir, reitero, de estas líneas geográficas. Ahora, ese proyecto civilizatorio, pues era una forma, como ya dije, de obtener el saber sobre esos lugares y esa población. Ahora, pero también el alejamiento de esos salvajes y de lo peligroso que está en la frontera, ¿no? Era como tenerlo allá. Eso, para esa época, era lograr la unidad nacional. Es decir, tener el control de esas personas, dejarlas allá, porque esa gente es muy peligrosa, y obviamente tener en cuenta que hay una parte de la nación y del país donde se ha implantado la civilización. Entonces, esa era la idea de esa época que se llamaba la unidad nacional. Incorporaba solamente al que se consideraba como ciudadano. Esa era la idea de la unidad nacional. Diferente hoy a la idea, porque ya se pasó discursivamente a otra cosa, que hoy tenemos es la idea de inclusión, que es que todo el mundo va al centro.
¿Listo? Por eso hoy en las ciudades, digamos, la guerra que se vive en el campo ya se vive en las ciudades, porque ya es otra idea de sociedad, la sociedad de la inclusión. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Ahora, importante resaltar también que esa política geográfica se compone de unos mecanismos o tecnologías, como ya les nombré, que son las misiones, ¿no? Geográficas, científicas, educativas, militares, durante la segunda mitad del siglo XIX, que fueron muy fuertes allí. Entonces, ¿qué incorporan o qué saberes incorporan? La estadística, importante allí dentro de estas misiones o comisiones, la ciencia, la religión, pero lo más importante es que es la geografía escolar la que los logra aglutinar todos esos conocimientos en la escuela a través de los manuales. Ahora, es decir, ¿cómo así? Cuando se enseñaba geografía en la escuela, todos estos conocimientos, ¿qué se pretendía? Bueno, se indicaban primero las características de la frontera, cómo llegar a esas poblaciones, cómo eran, cuáles eran las vías, cómo era el país, cómo eran esas comisiones. La idea es que los niños dibujaran su flora, su fauna, ejecuten los mapas, identifiquen caminos. Entonces, todas esas comisiones, digamos, forman una estrategia. Por eso la geografía aquí es una ciencia estratégica, porque es la que permite llegar a esos lugares. Y fue la escuela, fue la geografía escolar la que se encargó de difundir todo ese conocimiento, aglutinó todo ese conocimiento y la geografía escolar, en ese espacio tan especial, fue la que difundió todos esos saberes. Ahora, por eso es una ciencia estratégica, porque funcionó a través de unos mecanismos, de unas tecnologías, para después llevar esos conocimientos a la escuela. Importante es que uno de los acontecimientos más importantes, o más relevantes, perdón, dentro de este estudio fue la emergencia del cuadro de los Estados Unidos de Colombia en 1869. Este cuadro, que es el que reúne todos los conocimientos de la Comisión Geográfica y que describe de una manera muy especial y sintética. Aquí tengo una copia y ahorita se los voy a mostrar aquí en una imagen. Este manual es bien interesante. ¿Por qué? Porque este es el manual que entra a la universidad. Este manual, que se llama Geografía Matemática, Física y Política, Nociones Generales de Geografía Antigua, de Sánchez de Bustamante, es el manual utilizado para la enseñanza de la geografía en la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Es decir, que por ejemplo, en ese manual ya la referencia a la Tierra no es naranja, ni es globo, ni esfera, es un planeta. Es decir, que ya hay una pretensión de cientificidad en esos conocimientos que obviamente son producto de todas estas comisiones y todos estos estudios que estaban atravesados por el saber científico, pero que son llevados de una manera muy especial y se hace una apropiación en la escuela. Voy a mostrarles aquí rápidamente la imagen del cuadro. Bueno, este es el cuadro que aparece y esta es la portada del manual. Este es el manual de geografía de 1869 que sirve para la enseñanza de la geografía a nivel, digamos, superior. ¿Qué es lo que trae el manual, el cuadro fundamentalmente? Que es la última parte que trae ese manual. Pues la descripción de todos los estados. Primero hay una presentación en un párrafo muy grande que aparece allí, que es una letra supremamente pequeña, digamos una descripción general de la población, digamos a nivel de las propiedades de la hidrografía, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa como mostrarles allí? Primero que esto es allí donde están aglutinados, o sea, ahí está todo lo que emergió de la Comisión Coreográfica.
Y pues esta es una forma, este es un mapa diferente que ellos le llamaban cuadro, porque la idea, digamos, del control está en esa misma sí, idea de encuadrar. Es decir, esa era como esa principal, digamos, forma. Presentar los conocimientos en cuadros. Entonces, para que esto se diera en 1869, tuvo que haber transcurrido mucho tiempo y muchas cosas. Por eso es tan importante y digamos que fue uno de los acontecimientos más interesantes dentro del estudio, porque precisamente aquí estos conocimientos van directamente al espacio escolar y son los que precisamente, lo que le contaba ahora, son los que difunden esa imagen de territorio y población, esa representación de lo que somos y algo muy importante para ese proyecto pues de nación que se estaba planteando en ese periodo. Entonces, este cuadro y pues reitero la importancia porque hay un cambio importante allí, porque aquí hay unas explicaciones ya de tipo teórico eh, y es un saber sobre la nación, no tengo otra cosa más que decir, ese es el saber sobre la nación en ese momento y que se evidencia en eso, precisamente en todo lo que se vino después, en la construcción de caminos, en los textos, en la literatura, en la cartografía que se derivó en lo sucesivo. Y en los cuadros, como en este caso, que se constituyen otra forma de mapas, que es otra idea de lo que es un mapa. Entonces, bien importante este acontecimiento para resaltar. Vuelvo acá y bueno, ya digamos, después de haberles presentado estos resultados, pues unas consideraciones pues ahí de finales, y es que pues la consolidación de la geografía escolar se da dentro de este periodo que ahí les estoy mostrando de 1825 a 1869. Ahora, ¿cómo se dio? Pues a través de un conjunto de prácticas para satisfacer una estrategia política que es lo que les intento demostrar allí y que en la tesis pues se describió, que consiste en hacer de la geografía como disciplina escolar una condición de posibilidad para formar un ciudadano gobernable en la medida en que aprendía a disponerse primero en el espacio, saber qué lugar ocupaba y distinguir la relación que había en ese momento entre lo civilizado y lo salvaje. Entonces, esa idea de la consolidación de la geografía escolar es muy importante durante este periodo porque permite eso, la construcción de ese ciudadano, pero también la construcción de ese otro, que habita el territorio, pero que está en aislamiento. Ahora, la escuela es el lugar donde convergen todas esas fuerzas institucionales, fuerzas sociales, que garantizan pues, la constitución y el gobierno de los ciudadanos. Entonces, el papel que juega la escuela ahí es bien importante. Ahora, lo que se describe en todo el trabajo es el dispositivo geográfico, entonces que cuenta con diversos elementos. Primero, el que se muestra en el capítulo 1, con la problematización sobre el territorio desde el siglo XVIII. Vale la pena aclarar que cuando se habla aquí de dispositivo no es una idea, sino que es un discurso. Eso es lo que se describe, el discurso que se generó en torno a la geografía escolar, que está presente ¿en dónde? Pues en las instituciones, está en las leyes, en las descripciones geográficas, en la enseñanza de la geografía, en los manuales escolares, en la literatura, las comisiones, es decir, en todos esos registros documentales que sumaron 440, que son los utilizados en la periodización de la investigación. En ese sentido, entonces, la geografía escolar, o como disciplina escolar, en este caso es producto de un proceso histórico, como se ha venido demostrando, que es complejo, evidente en dónde, en las fuentes que se utilizaron para este estudio, como los manuales fundamentalmente y el resto de documentos que son de diverso origen, lo que indica que entonces la existencia o su existencia primero fue fuera del espacio escolar y luego ingresa a la escuela. ¿A través de qué? Del elemento clave que ya les comenté, que es el manual escolar, que son los que permiten el ingreso primero a la escuela de primeras letras
y, como les comenté ahora último, a la universidad a través de ese otro manual, que es el de 1869, en especial a la Universidad de los Estados Unidos, a la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Ahora, ese conjunto de documentos, ¿qué es lo que muestra? Pues que también posibilita todo esto, la formación de una idea y representación del territorio y la población a través de todo este aparataje que se formó en torno a la consolidación de la geografía como disciplina escolar. Bueno, importante también tener en cuenta que los hallazgos que se están exponiendo, pues sirven como base para otros estudios, teniendo en cuenta que hay mucho por hacer todavía con respecto al tema de la escolarización de la geografía, sobre todo en el siglo XIX. Por ejemplo, mi estudio llegó hasta 1869, pero en lo sucesivo hay una producción importante de manuales, pero que estos ya son de carácter regional, ya se ubican por regiones, no son manuales generales que hablan de toda la nación, sino que ya son específicos. Entonces faltaría, por ejemplo, eso, ¿no? Cómo estos documentos, yo lo llamo los manuales provinciales para la enseñanza de la geografía, importante analizar los conocimientos que ahí se están generando y que pueden complementar de una manera importante ese cuadro que se les mostró, así como también las condiciones que permitieron la emergencia de un concepto como de región natural, que por ejemplo se nombra ya en 1893 en el texto de Francisco Javier Vergara y Velasco. Entonces es importante también tener en cuenta esos puntos. Ahora también es importante, pues pienso yo, la importancia que tiene para los maestros, para los estudiantes de geografía, de las universidades, para pensar la geografía escolar como una disciplina que va mucho más allá de los mapas, digamos, de las descripciones, y no tanto pensarla en términos de si hoy está o no está, sino tratar de aprovechar para analizar las relaciones que tiene con otras disciplinas, porque eso la hace mucho más rica, pienso yo. Al igual que ser conscientes de la potencia que tiene la escuela, como un lugar autónomo que no reproduce las políticas estatales, así nos quieran hacer ver todo lo contrario. Es un lugar autónomo donde se ha demostrado, donde se forman, donde emergen objetos diferentes a los que se plantean. Y bueno, finalmente, dejarles con algo que me inquietó de todo este transcurrir por la investigación, que entre otras cosas les comento que ya está en proceso de edición el libro bajo el sello editorial Aula de Humanidades de la ciudad de Bogotá, y esperamos que de aquí a diciembre o enero pues estará ya a la venta y ya se les estará comentando a través de la profesora Zaida. Entonces quería terminar con algo que me inquietó y que me encontré durante todo este proceso, que fue algo así como lo siguiente: geografía, lírica sinuosa que atraviesa la cordillera, como una serpiente que a su paso dibuja las irregularidades de su rostro. Geografía que no se enseña, se siente, se disfruta, para no ahogar su grito. Un grito que inspira y libera, nos pone a pensar y soñar con la madre tierra, aquella que nos permite discurrir por los eternos valles de sus secretos. Muchísimas gracias.